Muy buen día, mi nombre es González Jorge Jesús Josué, soy alumno de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Medicina, y hoy vengo a hablarles sobre los productos biológicos que confieren inmunidad pasiva, inmunoglobulinas e inmunidades inespecífica. Los objetivos de esta exposición son dar a conocer definiciones y funcionamientos básicos del sistema inmune, definir la importancia del sistema inmune, relacionar estos conocimientos con la práctica médica y señalar la relación que todo esto tiene con la medicina preventiva. Antes de hablarles sobre la inmunidad pasiva, les quiero comentar sobre la inmunidad activa. La inmunidad activa se va a dar entre el encuentro directo entre un patógeno y las células del sistema inmune. Esto puede, esto ocasionará dos cosas: la destrucción del patógeno y una memoria inmune, la cual ayudará a que cuando haya una respuesta secundaria a este mismo antígeno sea de manera más eficiente y rápida. Bueno, en cuanto a la inmunidad pasiva, tenemos que es la transferencia de inmunidad activa en forma de anticuerpos de un individuo a otro. Se usa cuando hay un alto riesgo de infección y tiempo insuficiente para que el cuerpo desarrolle su propia respuesta inmune, o para reducir los síntomas de enfermedades crónicas o inmunosupresivas. No se desarrolla memoria. La inmunidad pasiva la vemos principalmente en la relación entre la madre y su feto y también en la aplicación de sueros, de los cuales le comentaré más adelante. En cuanto a la historia de la inmunidad pasiva, esta tiene sus inicios a finales del siglo XIX. Shibazaburo Kitasato y Emil von Behring en el año 1890 crearon la antitoxina de la difteria. En 1895, esta antitoxina de la difteria se comenzó a ser distribuida por empresas comerciales y comités de salud pública. El doctor Joseph Stokes Jr. y el doctor John Nephi también fueron muy importantes en el desarrollo clínico de la inmunidad pasiva por su realización de estudios para tratar la hepatitis A. Entre 1951 y 1952, el doctor William M. Hammond demostró que la gamma globulina con anticuerpos desarrollados ante poliovirus prevenía casos de poliomielitis paralítica. En 1955 se comenzó a utilizar la vacuna inactiva contra el polio de Salk. Hay diferentes categorías para la inmunidad pasiva. Entre estas encontramos la natural y la artificial. La inmunidad pasiva natural es la que se da en la relación madre-feto y se puede dar principalmente por tres vías: por la placenta, por la leche materna o durante el parto. Por cualquiera de estas tres vías, la madre le transferirá diferentes anticuerpos al feto para su protección. En cuanto a la inmunidad pasiva artificial, esta es una inmunización a corto plazo dada por la transferencia de anticuerpos desde un organismo inmunizado, sea o no de la misma especie, principalmente por la transferencia de suero. Esto lo vemos reflejado en la siguiente imagen. Como les había mencionado, la inmunidad pasiva naturalmente adquirida se da principalmente entre la madre y su feto, mientras que la inmunidad pasiva artificialmente adquirida se da por suero. En cuanto a la inmunidad activa, se da principalmente la naturalmente adquirida por el contacto entre las células del sistema inmune con patógenos, y artificialmente adquirida por vacunas, las cuales poseen microorganismos patógenos debilitados que ayudarán al cuerpo a desarrollar una respuesta inmune ante ellos. Esto, a su vez, ayudará a combatir a estos patógenos y a que el momento que haya un contacto con ellos, la respuesta no sea tan grande y tenga menos efectos negativos en la persona. Ahora les hablaré sobre las inmunoglobulinas. Estas son moléculas glicoproteicas constituidas un 90% por polipéptidos y un 10% por carbohidratos. Tienen la capacidad de combinarse específicamente con un antígeno o un inmunógeno. A esta capacidad es muy característica de las inmunoglobulinas, ya que son altamente específicas ante un mismo antígeno. Reciben también el nombre de anticuerpos, gamma globulinas, antitoxinas, aglutininas
o precipitinas. Estos términos son alusivos a la actividad que las inmunoglobulinas ejercen. La función de las inmunoglobulinas es la de unirse específicamente a un antígeno, y al hacerlo se activarán en él otras funciones que le permitirán activar ya sea el complemento, cruzar barreras placentarias, actuar como opsininas y unirse a otras células del sistema inmune. Opsininas es identificar al patógeno para poder atacarlo. Para realizar su función, las inmunoglobulinas lo pueden hacer de dos formas, ya sea unidos a membrana o secretados. En cuanto a la función de unidos a membrana, en este los anticuerpos servirán como receptor para antígenos, como los linfocitos B maduros, que expresan en su membrana inmunoglobulinas M y D. En cuanto a la función como secretados, estos van a ser secretados por linfocitos B, los cuales al entrar en contacto directo o indirectamente con un antígeno se convertirán en células plasmáticas productoras de anticuerpos para atacar de manera efectiva a los diferentes agentes nocivos, al cual se unirán y eliminarán. Las inmunoglobulinas también pueden dar respuesta primaria o secundaria. La respuesta primaria hace referencia a la respuesta que se da durante el primer contacto con un antígeno, en las cuales son dadas principalmente por las inmunoglobulinas M, mientras que las respuestas secundarias se presentan durante un segundo o tercero o así sucesivamente contacto de un antígeno con el organismo. Aquí se producen otras clases de anticuerpos como los anticuerpos G, A o E. Bueno, en cuanto a la estructura de una inmunoglobulina, su unidad básica va a ser representada como la letra Y. Va a estar constituido por dos fragmentos principales, que son los fragmentos Fab y los fragmentos FC. Los fragmentos Fab, que son estos, son los fragmentos de unión antígenos. Son dos y son las zonas donde el anticuerpo hace contacto con la inmunoglobulina. El hecho de tener dos extensiones Fab le permiten entrar en contacto con más de un antígeno. Las regiones FC son las que servirán como puente para unir a las moléculas o células con los antígenos o con las regiones Fab. En cuanto a la zona bisagra, esta se va a encontrar entre la zona Fab y la zona FC. La región de bisagra, que es esta, le proporcionará una flexibilidad y un mayor grado de amplitud para que puedan unirse los antígenos. En cuanto a la estructura, también tenemos que poseen unas cadenas ligeras y unas cadenas pesadas. Las cadenas ligeras son más pequeñas y las cadenas pesadas pues son más grandes. Las cadenas ligeras son dos y las hay de tipo kappa y de tipo lambda, mientras que las cadenas pesadas, representadas con la letra H, son 5 y son estas, las cuales corresponden a una clase de anticuerpos. Por ejemplo, cuando las cadenas pesadas son alfa, corresponderán a las inmunoglobulinas A; cuando son beta, a las inmunoglobulinas B; cuando son delta, a las inmunoglobulinas D; cuando son epsilon, a las inmunoglobulinas E; cuando son gamma, a las inmunoglobulinas G; y cuando son mi, a las inmunoglobulinas M. Entre las diferentes clases de inmunoglobulinas tenemos 5, las cuales son las que se pueden ver en la imagen. La inmunoglobulina M va a ser circular y va a circular en cantidades muy pequeñas. Va a estar compuesto por 5 inmunoglobulinas M, también conocida como un pentámero. Esta, es la que va a predominar en la respuesta inmune primaria y es la principal activadora del complemento, y es la que primero aparece en la superficie del linfocito B
Como les he mencionado, aparece como un pentámero y lo que le permite unirse a varios antígenos. O sea, por ser un pentámero puede unirse hasta a 10 antígenos. Las inmunoglobulinas G, que son estas, son las más presentes en la circulación y la que se encuentra en mayor cantidad en la respuesta secundaria. Sus funciones principales van a ser la de proteger al infante al nacer y durante sus primeros meses fuera del útero. Se va a encargar de activar el complemento, opsonizar y neutralizar patógenos. Luego tenemos a la hemoglobulina A. La hemoglobina A puede ser un monómero, dímero o trímero. Aquí lo vemos como un dímero. Es la hemoglobina que más se encuentra en secreciones gracias a que se produce en mayor magnitud en los tejidos linfoides submucosos. Esta protege de manera importante los epitelios, ya que posee la capacidad de traspasar a los epitelios y mantenerse en la parte externa de estos. Luego tenemos a las inmunoglobulinas E, las cuales se encuentran unidos a basófilos, plaquetas y células cebadas, donde fungen como receptores de antígenos y al unirse a uno liberan sustancias necesarias para que se den procesos inflamatorios o de alergia. Las inmunoglobulinas E van a ser características de los procesos alérgicos y también van a ser necesarias para las invasiones parasitarias. Por último tenemos a las inmunoglobulinas D. Estas van a circular en cantidades pequeñas, van a actuar como transmisores de señales para el interior de las células, además de ser un receptor de antígeno. Se encuentran en la superficie de linfocitos B y van a ser un marcador de que el linfocito B está maduro, o es maduro más bien. En cuanto a la inmunidad inespecífica, esta es el conjunto de mecanismos que constitutivamente actúan contra todos los microorganismos patógenos desde el primer contacto con ellos. Es inmediata y no específica por cuanto no diferencia la clase o especie de agresor y no deja memoria en el encuentro con él. La inmunidad específica va a poseer diferentes componentes. Entre estos tenemos los factores constitutivos. Los factores constitutivos hacen referencia a cada especie, raza o individuo tiene características constitutivas diferentes y mecanismos especiales de defensa, los cuales lo pueden hacer más susceptibles o más resistentes a diferentes patógenos. El componente barreras naturales hace referencia a todas aquellas barreras que no nos permiten entrar en contacto directo con los antígenos. Entre estas están la piel, la mucosa del tracto gastrointestinal, la mucosa del árbol respiratorio y el tracto genitourinario. Las moléculas de reconocimiento son las PRR o receptores de reconocimiento de patrones, los cuales van a identificar a los PAMP. Los PAMP son patrones moleculares asociados a patógenos. Por último tenemos sistemas y moléculas destructoras de microorganismos, que son las que se van a encargar principalmente de la función del sistema inmune, que es el reconocimiento, destrucción y formación de memoria ante los patógenos. Entre estos encontramos el sistema de complemento, células epiteliales, células endoteliales, células fagocíticas, dendríticas, mastocitos, basófilos, eosinófilos, fibroblastos y plaquetas. Ya como conclusiones, tenemos que el conocimiento del sistema inmune nos permite saber qué actividad contribuye a su buen funcionamiento. La materia de medicina preventiva, el saber cómo implementar todos estos conocimientos y hábitos en la población será de mucha utilidad y ayudaría a reducir la morbilidad e incluso la mortalidad de varias enfermedades. También serviría de apoyo para que las personas acepten más métodos de prevención. A nosotros como médicos nos servirá para saber cómo funcionan cada uno de los medicamentos, vacunas, etcétera, o cualquier otro método para ayudar al paciente. Mientras que al paciente esto le va a servir para que comprenda de manera sencilla cómo esto le puede ayudar y para que al comprender cómo todos estos sistemas actúan puedan aceptar diferentes métodos de los cuales no tenían conocimiento o se encontraban en negación. Como por ejemplo son muchas personas que se encuentran en contra de las vacunas
Sin embargo, nosotros podríamos explicarles cómo esto funciona y ayudarles a su comprensión y su aceptación. Bueno, esto sería toda mi parte. Muchas gracias por su atención.